Bueno, bienvenidos chicos, chicas, soy Arturo Gutiérrez, CEO de Lima. Bienvenidos aquí al seminario de Aprender Arquitectura, donde estamos conversando con arquitectos, jóvenes arquitectos de diferentes países, de Ecuador, de Colombia, de Perú. Y hoy día estamos con Óscar Apaza y Mireia Salinas, Óscar arquitecto y Mireia estudiante de arquitectura de la organización UDEAL. Voy a hacer la presentación. Eh, me dicen si se escucha la voz, ¿sí? El audio. ¿Se escucha Ahora, el audio? No. La música. Bueno. Acá en el Zoom se escucha, bueno, solo tu voz, no se escucha todavía el audio. Solo mi voz. Ah, ya, perfecto. Entonces, la conferencia Aprender lo no enseñado, con Óscar Apaza y María Salinas. ¿Qué tanto nos prepara la formación universitaria para enfrentar la realidad fuera de las aulas? Desde dos posiciones distintas, estudiante y profesional, pero desde un interés en común en un mejor quehacer arquitectónico que permite una ciudad más humana, los invitados pueden responder esta pregunta. Acompáñanos a conversar sobre los alcances y limitaciones de lo aprendido en nuestras facultades de arquitectura. Mireia Salinas es estudiante de arquitectura de la Universidad Ricardo Palma, cofundadora del colectivo Urbanas e integrante de UDEAL. Ha organizado distintos talleres y eventos que buscan impulsar el rol crítico de los estudiantes sobre la problemática de la ciudad, las problemáticas de la ciudad. Y Óscar Apaza es arquitecto por la Pontificia Universidad Católica del Perú, integrante de UDEAL y miembro del grupo de investigación In-Situ. Es arquitecto proyectista y se especializa en el desarrollo de mercados de abastos y equipamiento público. Así que bienvenidos, Óscar y Mireia. Como saben, hoy día tenemos tres preguntas eje. Siempre le hacemos a nuestros invitados para que lo respondan al principio. La primera es, ¿qué experiencia te acercó a la arquitectura? ¿Desde niño, desde pequeño o desde joven? ¿Cuál fue la primera experiencia que te acercó a la arquitectura? La segunda pregunta es, ¿cómo aprendiste a hacer arquitectura en la universidad? Y la tercera pregunta, ¿cómo haces arquitectura hoy? Que comenzamos, Óscar, Mireia, bienvenidos. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola, hola. y gracias por la invitación. Encantados de estar aquí. Aquí también está Mireia con nosotros. Hola, no sé por qué falla la cámara, pero sí, un saludo a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mireia? No Qué sé raro, si no puedes poner podemos tu cámara. comenzar primero. No, no puedo. No sé, sale como error, pero ya fue. Qué raro. De repente No si puedo. sales y entras, A podría ver, voy a funcionar. intentarlo. Dale. Ya, a ver. Muy Pensamos bien. con Óscar, si no, pues. Ya, vale, Arturo, nosotros hemos preparado algunas imágenes como medio de guía de la conversación. No sé si te parece que podamos compartirlas. Sí, claro. A ver, dame un segundo, aquí ya tengo el archivo. Cuando me indiques, ya puedo compartir, ¿verdad? Listo, sí. Ya. Es un poco solamente algunas imágenes que siempre nos sirven como de pauta para aterrizar. Todavía no está compartido. Sí, estoy Ah. ahora sí compartiendo. Ventana. Ahí, ya deberías poder ver. Ya. A ver. Ya se puede ver. Un segundo. Creo que. Déjame ver si se puede ocultar esto de las miniaturas. Ahí está. Ya. Ahí está Entonces, Mireia. Ahora sí. un poco nuestra propuesta cuando nos hicieron la invitación a este evento que digamos, se enfocaba a ver los distintos aprendizajes y de los conceptos de la teoría y de la práctica de lo que es la arquitectura. Nosotros decidimos un poco, después de ver más o menos el menú, el variado menú que ofrecía, digamos, este seminario, y excelente, dicho sea de paso, he podido ver la mayoría de conferencias y han sido más que interesantes. A nosotros nos pareció interesante abordar, hacer un ejercicio de reflexión sobre justamente qué pasaba en nuestras facultades, ¿no? Yo ya desde mi figura de egresado, digamos, ya insertado en la vida profesional,
Y Mireia es un enfoque de estudiante que aún se encuentra en las facultades y que ya nos iría comentando también sus propias percepciones, ¿no? Entonces empezamos con Mireia a hacer el ejercicio de ir viendo qué cosas, qué alcances y qué limitaciones encontramos en nuestras facultades. Yo desde la facultad de la Universidad Católica y mi experiencia en esa facultad y también en conversación, por supuesto, con actividades en otras universidades también, y Mireia desde la facultad de la Ricardo Palma, ¿no? Entonces solamente un poco para que la gente entienda más o menos de dónde es nuestro punto de partida. Seguramente encontraremos muchas cosas en común, también como muchas diferencias. Entonces, lo primero que yo he siempre pensado de la facultad en donde sé es que no todo el mundo diseña museos. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que en nuestra facultad parece que hay una preparación como si la mayoría de alumnos fueran a terminar haciendo grandes obras arquitectónicas que se conviertan en hitos dentro de la ciudad, ya sea museos, centro de interpretación, grandes bibliotecas. Entonces, hay como un ejercicio de preparación que quizás excede en tiempo la prioridad que deberían tener estos proyectos, pensando que sí, que son importantes y son imprescindibles dentro de la ciudad y dentro del equipamiento que requiere nuestra ciudad, pero que no es el ejercicio al que se van a dedicar la mayoría de egresados de nuestras facultades, ¿no? Seguramente, no tengo las cifras exactas, pero me lanzo a decir que entre 10 alumnos, uno seguramente terminará participando activamente en concursos, desarrollando o ayudando en esas piezas arquitectónicas de equipamientos y de hitos dentro de la ciudad. Entonces, ¿qué pasa cuando cuando una persona, cuando un alumno sabe diseñar mejor un centro de interpretación o un museo que operar sobre una vivienda ya construida en un barrio específico de Lima? O sea, ¿qué está pasando o en qué está fallando el sistema educativo, digamos, de una facultad? Si es que le hace el encargo de una pequeña biblioteca a un alumno y se siente en la capacidad de desarrollarlo, pero si de repente le hace el encargo de hacer la ampliación de una vivienda autoconstruida, se muestra temeroso porque no sabe operar necesariamente en ese lugar o en ese tipo de arquitectura, ¿no? Entonces, un poco partida de ahí esta primera idea fuerza de que no todo el mundo diseña museos y de repente se está prestando más atención del que se le debería este enfoque, que por supuesto no habría que abandonar, eso es otra cosa. Entonces, terminamos un poco pensando la arquitectura y admirando una arquitectura que no está acorde a la realidad de la mayoría de nuestro territorio, ¿no? Especialmente dentro de nuestro país. Entonces vemos con mucha ilusión estas obras arquitectónicas dentro de algunas revistas, algunas publicaciones arquitectónicas, pero que no van a ser, no van a ser las piezas arquitectónicas que vamos a ver y enfrentar en nuestro día a día, ¿no? Entonces de repente nos quedamos un poco en ese limbo de sueños esperando un encargo como una casa de playa o una casa de campo, anhelando cuándo va a llegar ese cliente, porque creemos que ese es el camino para llegar a ser un arquitecto consolidado, ¿no? Entonces hay un quiebre cuando nos enfrentamos a una realidad que no necesariamente conocemos o que conocemos, pero no conocemos necesariamente desde la operación arquitectónica, ¿no? O sea, todos, indudablemente, ya tendrías que ser un niño burbuja para no saber, digamos, una persona que ha creado una burbuja, mejor dicho, para no conocer que existen ciertos problemas dentro de nuestra ciudad. Pero el ejercicio sería aprender a operar dentro de estas realidades desde el quehacer arquitectónico, ¿no? Entonces, ese es un primer punto que me parece una idea bastante fuerte que deberían cuestionarse mucho dentro de las facultades. Porque, si bien es cierto, dentro de la facultad, y acá sí me refiero a la facultad de la Católica específicamente, claro, terminan haciendo tesis que incluso a veces llegan a hacer como bromas dentro de las críticas arquitectónicas de tipo, la tesis de las universidades se llama Centro de Interpretación para el último pueblito de la cuenca más lejana de nuestro país. Porque claro, siempre habían ese tipo de tesis en nuestra facultad que expresaban un genuino interés de parte de los alumnos de operar en realidades que no estaban siendo atendidas, ¿no? Que eso es muy valioso. Pero a veces terminaban aterrizando en problemáticas que no necesariamente estaban
tan o completamente enganchadas con la realidad, ¿no? Y eso también nos da, eso lo podemos entender o percibir desde la cantidad de tesis que terminan almacenadas o que terminan desempolvándose solamente para seminarios y para otras exposiciones dentro del mundo arquitectónico, pero no terminando de enganchar, digamos, con un interés genuino fuera de las aulas, ¿no? Yo recuerdo que cuando dictábamos unos talleres en San Marcos, le preguntábamos a los alumnos asistentes, que muchos eran de la Católica, digamos, por la cercanía que habían física entre las universidades, pero también habían de todos sitios, ¿no? Pero en un momento una pregunta un poco dirigida a arquitectos, porque era, ¿cuál es su arquitecto favorito? ¿No? Y la respuesta que encontrábamos muchas veces era Le Corbusier. Entonces yo me quedaba como alucinado de que después de tantos años, después de tantos choques en nuestra realidad, incluso quiebres o replanteamientos de lo que fue la herencia de la arquitectura moderna en nuestras ciudades, todavía habrá esa fuerza también de... O sea, yo hubiera preferido mil veces, y lo digo en serio, no lo digo de broma, o sea, que me digan Javier Vera, ¿no? O sea, o que me digan alguien que tiene una arquitectura realmente, o sea, un proceso arquitectónico muy, muy profundo y arraigado en nuestro territorio o en nuestros barrios, antes que seguir girando en torno a esas mismas figuras. Ya te imaginarás lo que conlleva eso, ¿no? La idea de los volúmenes limpios, ya. Que dicho sea de paso, me acuerdo de un taller, me estoy acordando de un taller donde tuve toda una pelea porque no quería hacer un volumen completamente limpio, ¿no? Y más o menos ya al final el profesor a cargo de la cátedra prácticamente me dijo que tiene que ser así porque tiene que ser así. O sea, ya no había, digamos, en la discusión arquitectónica ya no había mayores argumentos, sino era como que, ya sabes que al final tiene que ser el volumen limpio porque así es la vida prácticamente, ¿no? Me pareció, siempre me acuerdo de eso. Otro detalle que me parece interesante es la poca precisión que le damos al Reglamento Nacional de Edificaciones dentro de la cátedra de la facultad. Yo no creo que el Reglamento Nacional de Edificaciones sea ni una Biblia, ni esté ni siquiera cerca de ser un reglamento bueno. Pero creo que es necesario justamente conocerlo a fondo para poder... primero, saber el lenguaje en el que te vas a enfrentar en tu día a día cuando salgas y enfrentes un proyecto. Porque cuando hagas un proyecto, el reglamento es lo que está mandando las reglas de juego en este momento. Y segundo, para a partir del reglamento existente, preguntarse por qué ciertas cosas no son diferentes o qué cosas podemos hacer diferentes para que los resultados arquitectónicos terminen siendo distintos dentro de la realidad, ya que están regidos de todas maneras por este reglamento arquitectónico. Entonces, si tú no aprendes las reglas de juego, y otro recuerdo traigo a colisión dentro de la facultad, que yo tuve un taller que me gustó mucho en vivienda, que fue Sánchez Griñán, que como que tuve la oportunidad, era alguien que era muy preciso con las medidas que había que tener dentro de una habitación. Te decía, o sea, a ti te van a presionar para que tengas medidas mínimas, pero en lo mínimo tienes que encontrar la calidad. Porque tú vas a tener sobre tu cabeza la inmobiliaria o el proyecto que quieres sacar mayor rentabilidad, pero tú tienes que ahí desarmar las cosas y armarlas de tal manera que ofrezcas calidad arquitectónica con las reglas que te impongan. Cuando fui a visitar el taller paralelo, no voy a decir de quién era la otra cátedra, estaban diseñando edificios para solteros en San Isidro, que eran departamentos de 120 metros cuadrados con una habitación, eran gigantescos, y era como un choque, uno se pregunta, o sea, si has aprendido eso en el taller que estás diseñado para aprender vivienda, ¿cómo vas a salir a operar? Entonces, la respuesta es clara, o sea, los que te van a terminar enseñando, en ese caso, las reglas de juego, son los lugares donde trabajes. Y si tú caes en una inmobiliaria, la constructora te va a enseñar las reglas de juego que ellos han aprendido, que es la rentabilidad por encima de la calidad de vida de las personas. Entonces, creo que es también deber de la facultad enfrentar todos esos tipos de problemas que son una realidad y a los cuales nos vamos a tener que enfrentar desde el día 1 que salgamos de la facultad, para justamente poder forzar con la calidad arquitectónica y con lo aprendido estas situaciones para ofrecer finalmente mejor calidad de vida a quienes habiten los edificios que diseñamos. Este era un poco, ¿no? Que de hecho no encontré un ejemplo de los
más usuras que he encontrado, porque yo también ahí tengo un tema que se podrá discutir otro día sobre la vivienda mínima. No me parece que siempre lo mínimo sea lo malo. O sea, creo que se puede tener vivienda muy pequeña, si está bien iluminada y bien ventilada, y tienes espacios comunes y públicos adecuados, puedes tener una vivienda mínima de calidad y digna. Entonces, no siempre creo que lo pequeño sea símbolo de malo, pero puse esta imagen referencialmente. Después está otra realidad, que es la realidad ya más burocrática, ¿no? Acercándose un poco incluso al tema de la burocracia de la calle. Todos estos tira y ajustes que vas a tener, digamos, con ciertas entidades y con ciertas instituciones, que también van a determinar lo que es tu proyecto arquitectónico. Cómo saber defender tu proyecto, digamos, a nivel urbano. Yo recuerdo que hacíamos, por ejemplo, un proyecto con una fachada específica en Miraflores, y la municipalidad tenía unas reglas que de nuestro parecer eran bastante absurdas sobre lo que debían ser las fachadas. Entonces, existe también esa realidad en la que tú tienes que saber defender, digamos, tus proyectos, no solamente a nivel de conversación arquitecto-arquitecto, ¿no? No solamente conversación entre arquitectos, sino también de tú como arquitecto frente a otras instituciones y frente a otras entidades, ¿no? Cualquier persona que abra un proyecto sabe que esos espacios de la municipalidad también son un territorio de disputa. Traigo a colisión también esta parte que me parece interesante, que es lo de los SERUM, ¿no? El Servicio Rural y Urbano Marginal. Aquí es donde saco un poco el orgullo familiar y les cuento que mi abuelo fue el ideólogo del SERUM. Para los que no saben, porque sé que también a la Escuela de Arquitectura de Lima la siguen de otros países, aquí los médicos cuando antes de salir, me parece que justamente cuando ya van a hacer a pasar a su especialidad, necesitan hacer un servicio público y les dan mayor cantidad de puntos mientras está más alejado al punto de la capital o las zonas más recónditas tienen mayor cantidad de puntaje en ese tipo de servicio. Ahora, acá me parece que hay algo clave porque no solamente vas y claro, y dices, ok, me alejo del lugar y aprendo que hay unas necesidades de parte de la población y atiendo a una población que está mayoritariamente desfavorecida, que es un punto importante. Sino también que aprendes de alguna manera a lidiar con la escasez que te vas a encontrar en ciertos lugares en cuanto a la cantidad de servicios públicos. Pienso, por ejemplo, en que no es lo mismo que tú intentes empujar un proyecto con la municipalidad de San Isidro, por poner cualquier ejemplo, a que tú intentes empujar un proyecto con la municipalidad de San Isidro, pero San Isidro en Cajamarca, ¿no? El centro poblado de San Isidro en Cajamarca. Habrán ciertas limitaciones dentro de los equipos técnicos, habrán ciertas limitaciones dentro de los enfoques, habrán limitaciones y también diferencias que es necesario que las aprendamos en esos lugares, porque es donde se abre realmente nuestra sensibilidad respecto a ciertos temas que tenemos que incorporar finalmente a nuestros diseños, incluso puede ser en nuestras investigaciones, si es que hemos elegido ese lado más académico. Es cierto tipo de detalles que a mí me parece que de otra manera se pueden escapar. Por ejemplo, el Plan Selva, que es como, digamos, uno de nuestros orgullos arquitectónicos, digamos, marca Perú. Por ejemplo, miren el piso de madera que se han puesto en estos proyectos, ¿no? Entonces, conversaba y un amigo siempre me comenta sobre el mantenimiento y los problemas que han tenido de mantenimiento para estos pisos, porque un piso de madera tú no puedes simplemente llegar y baldearlo, ¿no? O pasarle, digamos, tú tienes que tener ciertos cuidados con el piso de madera que no necesariamente van a estar en la capacidad de hacerlo las autoridades o ciertos municipios o digamos, las entidades en ciertos lugares que sean encargadas de dar mantenimiento de esos proyectos, ¿no? Entonces, si tú planteas un piso de madera porque se ve bonito, pero si no piensas en el mantenimiento y en las limitaciones que existen en cierto lugar, va a terminar habiendo un rápido deterioro de ese tipo de arquitectura en el cual tú no estás pensando porque, claro, estás un poquito ahí sujeto a tus propias ideas de lo que debe ir como arquitectura, ¿no? Y eso que este proyecto, como ya lo dije, es, en términos generales, no solo un buen proyecto, sino es un hito, creo que, a lo que deberían dirigirse las políticas públicas, ¿no?
pero incluso aquí podemos encontrar ese tipo de desvinculaciones con ciertos tipos de nuestras realidades. Entonces, sí no me parece loco pensar en una suerte de serum, una suerte de digamos, prueba, no prueba, una suerte de obligatoriedad para todos nosotros antes de salirnos de nuestras aulas. Y ya sacándome al final para darle paso a Mireia rápido, es la insuficiencia de la discusión de temas urbanos, que siempre en nuestra facultad, a pesar de ser arquitectura y urbanismo, nosotros cuando comenzamos en UDIAL y a enfrentarnos a ciertos problemas urbanos y ciertas, a querer, digamos, apoyar a vecinos en sus demandas urbanas, nos empezamos a dar cuenta que nos faltaba mucho material teórico, porque hablábamos en nuestras facultades de la vivienda o de la falta de transporte, pero siempre desde una mirada como si la culpa fuera de que se ha diseñado mal, ¿no? Oye, puchas, diseñan mal las casas, diseñan mal los departamentos, diseñan mal el transporte, ¿por qué no hacen esto? Pero no estamos yendo a ver las causas del engranaje que generan todos estos tipos, estas decisiones que se toman dentro de las políticas públicas, ¿no? No es como alguien que simplemente, un arquitecto que hizo mal su trabajo y las cosas salieron mal, ¿no? Hay una serie de escalones que se han tenido que dar o que se siguen dando o que se siguen reproduciendo para que, digamos, de alguna manera se produzcan esos problemas. Y finalmente, otra cosa que uno ha tenido que ir aprendiendo fuera de las facultades es a tener mayor permeabilidad a la crítica. Porque esa es una figura que hizo los mejores críticos de los últimos años de la arquitectura peruana, que son grandes éxitos de la arquitectura peruana, evidentemente, desde su particular lenguaje, pero hay una impermeabilidad a la crítica tremenda, al menos dentro del círculo que yo he podido prescindir. Es como si tú criticaras su proyecto y estuvieras ofendiéndolo de manera personal. O sea, si tú criticas su proyecto, prácticamente te miran como si, pucha, te hubieras metido con su familia, ¿no? Y es como, creo que hay que tener un poco más de permeabilidad y eso también es algo que se aprende afuera de las aulas, pero que debería quizás insertarse dentro de las mismas facultades desde el comienzo. No me extiendo más para darle paso a Mireia, que está por ahí, supongo. Sí, aquí estoy. Bueno, desde el lado, bueno, yo ya soy estudiante y en lo que he podido también a tener algunas coincidencias con Oscar, es la parte que no nos enseña, la parte, bueno, las herramientas digitales, como dice, ¿no? Dentro de la malla habrá cursos de expresión arquitectónica 1 o 2 que llevamos, pero nos dicen, por ejemplo, el programa Revit o lanzo otro programa, no sé, Photoshop, Illustrator, infinidad de programas. Y la parte de la diagramación, que es tan importante expresarse, no nos dicen absolutamente nada. Entonces intuyen que nosotros sabemos diseñar, que es parte también del diseño arquitectónico, y ahí siempre encontramos muchas, porque pueden ser buenos proyectos, pero no lo expresan bien. Y siempre es el mismo, y estamos siempre quejándonos así porque los de último ciclo piden ayuda a gente, no sé, egresado o inclusive alumnos que están en formatos que saben, no sé, collage arquitectónicos, etcétera, y no tenemos tiempo para diagramar, ¿no? Lo que me parece que siempre se tiene que ahí persistir en eso, porque inclusive en cursos que no son de diseño arquitectónico, también expresarnos, y es lo mismo, no sabemos si nos quedamos... Uy, mi conexión es inestable, no sé. ¿Sí, sí me escuchan? ¿Sí, no? Ahí ya. ¿O no? Te escuchamos bien. Ahí no escucho. Ahí ya, ya. Y la siguiente, no sé si pueden pasar, no la puedo mover. No sé por qué. ¿Pueden mover la Oscar de siguiente repente la imagen? podemos ver. Yo no puedo hacer Ahí eso. está. No sé. Se ha desconectado, no lo Perdón, sé. sí, se había salido mi internet. Ahí, ya. Ya está, ¿verdad? Gracias, disculpen. Ahí está. Ajá, la siguiente, la siguiente. Ujú, la siguiente. Ah, ya, y lo mismo, o sea, bueno, aquí hace un terrible problema,
Porque en la pandemia, por ejemplo, no, en la de las herramientas digitales, en la segunda, en la anterior. Ajá, eso, ya. Por ejemplo, nos piden programas. Si todos no han tenido bueno, la capacidad, o no sé cómo decirlo, o sea, esta parte económica que necesitas para una buena laptop, para tener un buen recurso, para tener diferentes herramientas, y muchos se han retirado y ahí no se ha visto ningún apoyo, bueno, por el lado de mi facultad, o no he visto tampoco ninguna ayuda de alguna alianza, no sé, un grupo externo que ha insistido en qué va a pasar con los alumnos que no tengan y se han quedado varados, se han retirado y etcétera. Entonces, ahí también hay una desigualdad tecnológica que no se ve por necesidades, bueno, y realidades distintas de cada familia, ¿no? De cada estudiante. Ya, y la siguiente. Bueno, sí, esto siempre con mis amigos lo decimos. Avanzamos en los proyectos de arquitectura muy rápido. No sé, el nivel 6 7 nos piden hacer un centro cultural en tal distrito. Eh, y nosotros nos apuramos por saber tal programa, no sé, Revit o otro, que Rhinos, no sé, lanzo esos nombres por así, pero mientras estamos averiguando cómo se hace este paso, así, nos olvidamos de verdad mucho de las medidas que necesitamos para los planos que trabajamos en ese proyecto. Entonces, al final bueno, ya en las últimas semanas, como que nos preguntamos qué hemos hecho y nos quedamos así, bueno, tenemos agotados, cansados, eh, con, con mucho cansancio físico, mental, pero no sentimos que hemos olvidado de lo básico, y esto me parece que también necesitamos reforzarlo en los últimos ciclos. No sé qué ideas habría de talleres, pero sí me parece que hay que existir en las medidas antropométricas estándar, las dimensiones que necesitas para la cocina o para la vida cotidiana que tenemos, ¿no? Y lo podemos hacer en pequeña escala. Y dentro de eso también, o sea, dentro de bueno, el anterior creo, el anterior de medidas antropométricas. Ya, lo que más o menos Oscar dijo, el anterior, no sé si está lento la internet, pero el anterior decía costos y presupuestos, Antes de lo Newton, mismo. ahí. Sí, antes de Newton. Ajá, exacto. Este tema, también nosotros mismos nos quejamos porque decimos, ya hemos aprendido, eh, tenemos un curso de aplicación y nos piden hacer de tal proyecto, nos dan planos todos, hacemos sus costos, sus tablas y todo. Pero al final, o sea, lo hacemos tan rápido que sentimos que no hemos sido conscientes de que hemos aprendido. Y en noveno, en décimo ciclo, en octavo, noveno, los últimos, necesitamos recordar lo que hemos hecho hace como tres ciclos. Y también veo que la universidad no, bueno, en mi caso, no le ha puesto tanta incentivo de decir, mira, te vamos a dar una capacitación de costos y presupuestos para los últimos ciclos de tu proyecto, y siempre se ha quedado ahí, ¿no? Por eso es una crítica interna que siempre lo hacemos y normal, ¿no? Lo vamos a ir para superarnos luego. Y la siguiente, bueno, eso ya, las medidas estándar que necesitamos para todo proyecto. Ya, sí. Sí, esto es importante. Yo siendo parte de OBEAL, en la, Ricardo Palma,
o sea, incentivé a uno a tener un grupo de amigos, nos juntamos y bueno, nació esta convocatoria y el que está ahí es un amigo también de Al de Todos y estábamos hablando, por ejemplo, de la coyuntura de Río Verde, cosa que este tema es un problema urbanístico que a nivel de Lima Metropolitana ha ocurrido, pero en nuestros cursos de urbanismo 1, 2, 3, el que fuese, nunca lo abarcamos con contextos así reales, no sé cómo decirlo. Siempre vemos problemas, teorías de, te podría nombrar, la teoría de urbanísticamente de Europa, no sé cómo decirlo, pero hay tantas que no se plantan en la realidad nacional, como es el de Río Verde, ¿no? Hubiese gustado que criticáramos, que tengamos ese juicio para poder evaluar, uy, ¿qué pasó aquí? O cómo se pudo mejorar, etcétera, o por qué quedó ahí, o actualmente qué ha pasado, y es todo un tema de la comunidad Cantagallo, etcétera, pero yo no me voy a ir. La idea es que los cursos de urbanismo nunca se han dado con un enfoque de una realidad nacional que necesitamos, ¿no? Y con bastante información fuera, muy externa de Europa, como que no es malo, sino que digo, hubiese sido oportuno que sea algo coyuntural y ahí, bueno, y ahí hubiese sido mejor, ¿no? La siguiente. Ya, este es, por ejemplo, esta es una foto de, no, la anterior, la del cine. Bueno, ya. Sí, también esto, lo que hice en el caso de Oscar, de los arquitectos que no se dejan criticar y que piensan que se van contra la parte personal de su familia. Eh, sí, exacto. Es lo mismo, ocurre lo mismo en la parte de los estudiantes, de primeros ciclos, de últimos ciclos, etc. Eh, yo le digo arquitecto, mm, tienen miedo, inclusive los arquitectos, de hablar de otro arquitecto, de otro taller o externo, no sé, un arquitecto nacional, y no lo dicen por temor a caer mal o intentan silenciarnos, pero nunca ha habido esa apertura tampoco con nosotros, ni por parte de ellos, y a nosotros nos sentimos silenciados. O sea, yo intenté en 2 ocasiones, recuerdo consultar algo y se hizo de la vista gorda, eh, nunca me comentó nada y me dijo, no, eso no se comenta, señorita, y ha sido así, me he sentido a veces en ocasiones muy, no con tanta libertad como debería ser la universidad, con esa capacidad crítica que se tiene que dar, ¿no? La siguiente. Bueno, eso también ha sido un proyecto de Arquicinema, que era lo mismo. Em, de parte de las facultades, o en el caso de la mía, no, no te enseñan a hacer colectivos, o sea, y no creo que te vayan a enseñar tampoco, pero tampoco es que te dan capacitación, que sería bueno, que te den herramientas o una capacitación que es o para llamarle la atención para a la gente, ¿no? Incentivar qué es un colectivo, te interesaría, no sé, arquitectos con alianzas con estudiantes o con los egresados, y bueno, ahí saldría un buen encuentro, no sé, profesional versus estudiantes o, no sé, egresados versus arquitectos. Entonces,
por parte de las facultades no hay incentivo. Entonces, uno solito aprende en el camino y yo he sido parte de ese aprendizaje autodidacta y bueno, salió ese bonito proyecto de proyectar películas que se hablaran sobre urbanismo o sobre arquitectura, una gestión que parece pequeñita, pero dura semanas y obviamente inviertes tiempo porque tienes que estar en reuniones por aquí, entre tus clases, saliéndote, viendo si te dan permiso del centro de estudiantes. Y bueno, eso creo que ha sido parte de mi aprendizaje, que nadie me ha, bueno, nadie me ha incentivado, entonces solito yo en el camino lo he hecho, ¿no? Esa sí, es la última. Y no sé, de las preguntas que dijiste, Arturo, sería bueno que las conversemos con Oscar, ¿no? La, ¿con qué primera experiencia te has acercado a la arquitectura? No sé si yo comienzo. ¿Con Sí, qué? solamente quería cerrar un poquito esta idea. Mire y yo activamos en ahora funciona como un colectivo ideal, en algún momento intentó ser una suerte de representación gremial de las facultades de arquitectura. Ahora es más como un colectivo que igual mantiene su esencia de ver y acompañar a los ciudadanos en las luchas por sus derechos urbanos, ¿no? Transporte, a vivienda, espacio público. Y en ese quehacer dentro del colectivo, en esas relaciones en las que tenemos que, por supuesto, muchas veces pararnos frente a autoridades o instituciones que están haciendo mal su trabajo, o que teníamos que también usar algunos medios de comunicación, digamos, a nuestro favor para poder, de alguna manera, comunicar las cosas que nosotros habíamos aprendido, es donde te das cuenta, digamos, la insuficiencia o el poco piso que has tenido en tu facultad al respecto y lo mucho que tienes que hacer para equilibrar y completar esas cosas que no pudiste aprender en la facultad. Entonces, es como estar en un colectivo, estar en cualquier tipo de organización en realidad, o sea, en cualquier tipo de organización se da esto, es como tener que hacer un aprendizaje acelerado de lo que nadie te enseñó, ¿no? Tú mismo, por iniciativa propia y, por supuesto, sin que tengas algún beneficio o, digamos, una respuesta inmediata ni económica porque nadie te paga o tienes que empezar a dedicar parte de tu tiempo a informarte, a ganar cierta experiencia, a observar otras experiencias también que sirven mucho, a ver qué pasa en otras partes, en otras ciudades, no solo de tu país, sino del mundo. Y entonces es donde, de alguna manera, viene la retrospectiva, pues como que empezar a desear de que en tus facultades, si bien es cierto, no es tarea tampoco una facultad que de repente dedique tiempo o recursos a generar, digamos, este tipo de organizaciones, creo que sí podría incentivar cierto tipo de intereses y brindar ciertos tipos de herramientas para generar una mayor base de posibilidades para que quienes quieran estar en una organización, que es súper necesario siempre, puedan hacerlo de la mejor manera y con las mejores estructuras posibles, ¿no? Yo siempre le digo, o sea, tenemos que organizarnos, es como algo que siempre digo, si te gusta el ajedrez, pues métete en una organización de ajedrez y organízate, pero o sea, las organizaciones son, digamos, lo que nos va a ayudar a mejorar, digamos, y a muchas veces poder disputar un poco más, un poco mejor, un poco más de estabilidad, las cosas que muchas veces nos corresponden por derecho, ¿no? En este caso, nuestro derecho a la ciudad. Entiendo, claro, que Arturo habías planteado 3 preguntas, déjame ver aquí. Claro, ¿recuerdas la primera experiencia que te acercó a la arquitectura? Yo voy a responder esto con una breve historia de 3 minutos, voy a ser muy breve, pero pasa que yo desde chiquito parece que ya era como arquitecto. Como tenía un tío arquitecto, yo mi ojo lo tenía ahí como que en medio, entre me gusta lo que hace porque dibuja siempre y dibuja bonito, ¿no?
No vivía conmigo, él vivía en Arequipa, lo veía, no lo podía ver siempre. Yo vivía aquí en Lima, pero yo siempre recuerdo que yo he dibujado un plano de mi casa a muy temprana edad, creo que a los 10, 11 años, y que yo no sabía cómo se dibujaba una escalera en un plano, pero la puse, o sea, fue con mi cabeza de niño era como, ah, ok, si estás viendo todo así desde arriba para abajo, la escalera se ve así, ¿no? Y al final me faltaron solo las cotas prácticamente para dibujar el plano de mi casa en una madera, recuerdo. Y después, como mi papá trabajaba en sistemas, teníamos muchas cajitas de discos duros o de tarjetas que son como planas, muy planitas, y son como tipo muros. Entonces, como sobraban muchas de esas, es como tener un montón de muros, y yo armaba estructuras grandes, o sea, te hablo del tamaño de, no sé, pues un comedor, de una mesa de comedor, para mis muñecos, ¿no? Con puertas, con habitaciones y todo. Eh, y de hecho, yo cuando salí de la universidad, yo postulé porque no sabía, o sea, yo estaba más entre la juerga y otra cosa, y fue como que, plum, tenías que elegir algo, y elegí ingeniería de telecomunicaciones. Y a pesar, después de años he encontrado en mis test vocacionales de colegio que salía arquitectura, arquitectura, esto. Pero fue como estaba en una edad tan disparada que me fui a ingeniería de telecomunicaciones, incluso después pasé por letras, o sea, haciendo los cursos de economía, hasta que un día visité la facultad de arquitectura y dije, oye, ¿por qué no estoy acá si esto es lo mío, ¿no? Entonces, fue como esas pequeñas aproximaciones al tema que finalmente son el tema de los espacios y la construcción, digamos, la observación de estos espacios. La segunda pregunta de cómo aprendiste a hacer arquitectura en la universidad, un poco, bueno, como nuestro enfoque ha sido distinto, creo que no hemos terminado de contestarla tanto, pero creo que nos hemos enfocado esta vez más en las limitaciones de la enseñanza arquitectónica en la universidad, ¿no? Claro, está por ahí, o sea, está justamente Sí, por ahí por donde ustedes han hablado de que hay algunas carencias, o sea, les han enseñado de una forma, pero la realidad requiere otras formas de aprender arquitectura. sí, y respecto a la última, o sea, ¿cómo es arquitectura hoy? Yo creo que mi palabra, y creo que también esto aplica para Mireia tendrá su propia palabra para ella, yo voy a decir desde mi percepción lo que también es Mireia, que es compromiso, ¿no? O sea, Mm. ya así asumas, o sea, así tú estás asumiendo una reunión, o algo no remunerado, o una lucha ciudadana, o así estés con un cargo arquitectónico, tienes que tener un compromiso pensando en las repercusiones que va a tener cada uno de tus actos para el futuro. Porque las herramientas arquitectónicas, creo que la facultad de alguna manera, mal que bien las cumple, ¿no? O sea, al final tenemos lo básico para hacer el diseño de ciertos proyectos. Creo que las diferencias empiezan a verse un poco en el compromiso, y bueno, eso también lo han mencionado, por supuesto, los anteriores ponentes de este evento en las fechas anteriores. Ese compromiso por el profesionalismo, pero no he hablado, digamos, del tema del título profesional, sino de la perfección, la búsqueda de lo mejor, ¿no? Lo mejor para lo que estás produciendo, por tu propia cariño como profesional, pero también por el cariño que puedes tener a las personas que vayan a habitar eso, ¿no? Y creo, yo les digo que Mireia, o sea, es una de las menores en la organización de UDIAL, pucha, desde el comienzo como que he visto muchísimo compromiso de su parte, y nada, un poco eso. No sé si por ahí abrimos el tema de la conversación. Sí, sí, Oscar, gracias. De repente, Mireia, tú respondes la Ayuda, pregunta, a ver. ¿cómo te Sí, acercaste a la la arquitectura? primera sí me gustó. La primera me gustó porque el primer acercamiento para mí fue de niñita, no dibujando un plano como Oscar, pero eh, Ay, qué no sé, pena. en las casitas de muñecas, yo intentaba coger objetos y mi palabra que más repetía era si combinaba o no. O sea, doy un supuesto de, cogía una lavadora chiquita y la colocaba en cierto espacio, decía, no, aquí no va, no combina con este espacio, y lo traía a otro lugar. Y así jugaba con pequeños objetos, ¿no? Eh, lo aplicaba creo que también para la ropa, la moda de las muñecas, los muñecos que tenía.
y siempre ha sido así mi palabra, combinar. Cualquier cosita que hacía fiesta de muñecos, bueno, esto no combina acá, lo cambio. Y creo que arquitectura, en primera experiencia, lo igualo a esa palabra, una combinación. Ahora, obviamente, ha ido evolucionando esta palabra, no lo llamaría combinación, sino, no sé, pero conjugar Composición. composición, exacto, creo que sí tienes la palabra. Y eso ha sido mi primera experiencia, ¿no? Luego la segunda, ¿cómo aprendiste a hacer arquitectura en la universidad? O sea, todavía no la termino la carrera, entonces diría, Aprendes. ¿cómo estoy aprendiendo, ¿no? Presente. Sí. Es que yo tengo una crítica ahí bien, que siempre lo digo, o sea, los arquitectos no son docentes. Y enseñar arquitectura no es fácil, porque enseñar a hacer arquitectura, creo que decía la palabra, ajá, enseñar, bueno, aprender, enseñar, son dos palabras al final, que son comunes, pero que el arquitecto no es un docente en primer lugar, pero con su experiencia te enseña, tampoco diría te enseña, pero te da pautas, te da criterios y te aprueba o, no te, o te desaprueba el proyecto y así. Entonces, al final es autodidacta uno en la carrera y en pandemia se ha visto demasiado por las herramientas digitales que utilizamos, por infinidad de cosas. Entonces, luego lo otro es que la universidad actualmente ahorita está siendo mi espacio de relacionarme con personas. O sea, van a ser mis futuros contactos, no sé, para clientes, como clientes o compañeros de estudio. Entonces, sí veo que estoy ahorita en un espacio de aprendizaje autodidacta. Entonces, creo que ese es otro, relacionarte. Creo que la carrera también es 50% relaciones sociales y el otro 50%, no sé, el autoaprendizaje, Única. por así decirlo. Sí, y ¿cuál? La tercera, ¿crees? ¿Cómo haces arquitectura hoy? Mm, ¿Cómo hago arquitectura? Yo diría con rebeldía, Mm, ¿no? Aquí sí, aplico el tema de la rebeldía, creo que es importante para lo UDEAL, ya que comenzó como una organización que luchaba sí. por Lima. ¿Y cómo ven ustedes la rebeldía actualmente en su trabajo, o en su forma de aprender arquitectura? Oscar, que inicie. Todavía déjame procesar. O sea, eh, tengo varias ideas, pero en esta última, claro, ese tema de la rebeldía, el otro día observaba, lo que pasa es que en el IMP ahorita se está haciendo el plan para Lima, ¿verdad? Entonces, hay una serie de problemas en el IMP que son como que un secreto a viva voz, o sea, como que todo el mundo lo sabe y lo saben las personas que están adentro. Y también pensaba y decía, claro, yo no espero que una persona recién egresada que ha entrado a trabajar en la IMP vea las cosas que están sucediendo adentro y de repente salga a denunciarlas públicamente, porque hay un costo dentro de la estructura que, o sea, cómo darte ciertas posibilidades de tu futuro laboral, ¿no? Lo que decía Mireia sobre las relaciones públicas, por ejemplo, a mí me tincaba de repente tus contactos y tus proyectos arquitectónicos, pues, si no eres una persona que no tiene mucho capital, necesitas. Oscar, creo que se está cortando tu internet. Ah, pensé que era yo. Ya está, ahora Pero sí. no sé,
mi internet Gracias. nunca ha fallado y hoy día está como fallando cada vez. Ya. Me quedé, bueno, lo que hablaba de lo que estaba pasando dentro del IMP y me ponía a pensar porque habían personas que sí tenían mucho recorrido arquitectónico, mucho renombre tienen dentro del quehacer arquitectónico, pero aún así se atreven a denunciar lo que pasa dentro. Entonces creo que ahí les falta un poco de rebeldía. Creo que han abandonado de alguna manera esa capacidad de denunciar ciertas cosas y de tratar de siempre quedar bien con todo el mundo, que me parece que es una costumbre bien perversa de algún modo, ¿no? No puedes estar bien con todo el mundo siempre. Y creo que puedo perdonárselo, como te decía, más a una persona que está iniciando su carrera que a alguien que ya está con un recorrido y un renombre ganado, que tiene un capital, o sea, digamos que no está luchando por ver qué va a comer mañana, a eso me refiero, ¿no? Me parecía un poco interesante rescatar. Se cortó de nuevo. Oscar, Oscar, ¿estás ahí? Se cortó. Sí, se está cortando. Se está cortando. En este momento. Mm. Hola, ¿me escuchas? Está cortando un poco. ¿Estás ahí? Bueno, si no, damos un momento para que ahí está, te reconectes. Y bueno, sí, ¿no? El tema de la rebeldía, como dice Oscar, es interesante porque, claro, una persona que ya está, que ya tiene un recorrido, supuestamente no le cuesta, pero pues le puede costar también su recorrido. Y por eso muchas veces de repente no se animan a, a denunciar cosas. Pero justamente lo importante es eso, ¿no? Denunciar cosas porque no puedes quedar bien con todo el mundo, como dice Oscar. Mm, eh, ahí está. Ahora sí, Oscar. Se te fue. Perdón. Dale. Uy, no se escucha. Uy, yo sí. No, mira, el tema de que también tiene que ver muy a Lima, con lo que enseña de Lima, no se ve que también puede ser un tema de desequilibrio de desigualdades. Estaba pensando el otro día ciertas cosas que pasaban en la facultad, como si a ti no te enseñan los cursos, los tienes que aprender en otro lado, y no todos tienen los mismos recursos para aprender ciertos cursos digitales que otros, ¿no? Entonces, ya ahí se empiezan a abrir como ciertas brechas, y también cuando hablábamos del plagio, el otro día con unos amigos, del plagio de las tesis que han salido, viste ese estadounidense que había denunciado que todos los estudiantes habían plagiado su tesis, yo decía, claro, o sea, ¿qué pasa en la Facultad de Arquitectura con la gente que paga por hacer sus maquetas? O sea, de todas maneras, tu dinero te está dando una ventaja, digamos, significativa sobre el tesista que está compitiendo contigo, que no tiene esa facilidad. Entonces, la maqueta no debería ser, si la maqueta la entendemos como un elemento de exploración de la arquitectura, no podemos decir, ya no pasa nada que mande a hacer sus maquetas, porque es solamente la representación de lo que ya hizo, ¿no? Quiere decir que estamos viendo las maquetas como un objeto, en todo caso, estético, ¿no? Pero si la estamos viendo como un elemento que importa, de que tú realices la maqueta por un tema explorativo, etcétera, esa es una larga discusión. Entonces, sí es cierto que es perverso que algunas personas puedan pagar para hacer sus maquetas y otras no, porque ya empiezan a haber, digamos, unas ventajas de tiempo comparativas, ¿no? Entonces, ahí, un poquito por las ramas del tema central, pero son reflexiones que hago post facultad y que siempre vienen como a mi mesa. Ahí se podría conversar mucho, ¿no? Porque finalmente la arquitectura es un trabajo colaborativo y en realidad nunca lo vas a hacer solo. Y es, o sea, ahí hay por un lado, por otro lado, pros y contras. Pero es chévere. Es verdad, es verdad. Súper, súper. Y otra cosa que también quería resaltar, bueno, si, si desean pueden hacer preguntas por aquí por el texto y les damos la palabra. Pero mientras esperamos, yo quería resaltar también el tema de la tramitología, como dijiste, ¿no?
cómo enseñar sobre la transmetodología, Oscar, en las facultades. O sea, creo que debería haber un mínimo de enseñanza para que una persona pueda estar preparada para enfrentar un proyecto de principio a fin, ¿no? O sea, si tú sales de la facultad y de repente tienes un encargo pequeño y tú eres un joven arquitecto, deberías estar preparado mínimamente para saber qué necesitas dentro de la estructura burocrática de nuestro país para tener un proyecto desde el comienzo hasta el final. Para poder entablar desde el primer contacto con el cliente, saber qué le vas a pedir, saber cómo vas a desarrollar el proyecto, los pasos que tiene un proyecto. O sea, a mí me parece bien loco que hagan egresados que no sepan ni siquiera que hay dos etapas que son anteproyecto y proyecto, o sea, cómo están establecidas, mejor dicho, dentro del marco reglamentario, ¿no? Porque aunque las reglas nos alejan un poco de la fantasía que debemos tener mucho en nuestras facultades y que está bien, este quehacer también del pensamiento utópico, todo creo que debe tener su lugar. Creo que también hay que saber aterrizar, porque como dije, cuando no te enseñan a aterrizar a las buenas, alguien te va a enseñar a aterrizar a las malas, o te va a enseñar a aterrizar para otros intereses, ¿no? Claro, y el punto también es entender hacia dónde quieres ir, porque hay personas que les interesa más la teoría, el pensamiento utópico, y otras personas que les interesa más hacer, tal vez meterse a hacer proyectos, y lo de la climatología es importante. Y otras personas que les interesa más también la supervisión de obra. El punto es que no elegimos muchas veces lo que nos interesa, sino que llegamos a algo y eso nos lleva, nos lleva por una línea de carrera, ¿no? Entonces creo que el tema de la facultad es darnos opciones a ver cuáles son, bueno, mejor dicho, mostrarnos las opciones que hay, que nunca nos muestran, nunca nos dicen, y mostrarnos las opciones que hay para justamente poder tener libertad de elegir nosotros. Eh, a ver, aquí Enrique Castañeda quiere hacer un comentario. Enrique. Hola, buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Enrique Castañeda. Yo soy, bueno, egresé hace medio año de la carrera de arquitectura. Soy egresado de la UNI. Quisiera compartir una pequeña reflexión. Bueno, agradezco también a Óscar, Mireia y a ti, Arturo, por el conversatorio. Desde el inicio se estuvo poniendo muy, muy bueno. Y bueno, no sé si podría compartir brevemente algo que estuve anotando en el blog mientras los estuve escuchando. Claro, claro. A ver. Aquí lo tengo. Bueno, es una reflexión a partir de lo que fui escuchando de Óscar como un egresado ya con experiencia en el rubro, y a Mireia como alumna, ya que como reciente egresado comparto bastante lo que menciona Mireia, y empiezo a conocer ya empezando en el ámbito laboral los comentarios de Óscar. Y bueno, aquí hay el salto del alumno que se desempeña netamente en el área académica, en caso este alumno se dedicara netamente a estudiar. Pero bueno, como sabemos, la carrera de arquitectura necesita cierta solvencia, entonces ahí es donde empieza no solamente la necesidad del alumno de cumplir con una carrera, tanto en el lado de los objetivos, dependiendo de los cursos, ¿no? Los talleres, sino también cumplir con una cierta cantidad de entrega, con un nivel que al final afronta una clasificación en la cual también interviene la presentación, ¿no? Y la calidad. Bueno, empiezo. En el caso de Óscar, él menciona sobre cómo, bueno, menciona un poco sobre cómo termina el alumno. Aquí donde, bueno, he escrito esto que le puse la evolución del alumno y los alumnos del siglo XXI. Creo que la mayoría, o bueno, hablo por un gran promedio porque dentro de cada escuela siempre hay un grupo muy destacable de alumnos, que suelen ser los primeros puestos, que suelen ser chicos con un interés muy grande por la investigación y por el desarrollo de la arquitectura, tanto desde el concepto del proyecto hasta la ejecución de obra también. Pero quisiera hablar por el promedio en general, por ese promedio de alumno que entra con un conocimiento básico y egresa con un conocimiento, digamos, válido
y que como base para empezar dentro del mundo laboral también puede ser una base sólida, ¿no? Yo me considero bastante un alumno muy promedio dentro de mi generación, así que quisiera hablar por ese grupo de chicos que no ven el ser un Star Architect como un objetivo. Y bueno, aquí creo que la gran mayoría, si no el 90% de sus primeros años, toma referencia a los medios digitales, ya sean las redes como Instagram, Pinterest, las páginas de Archviz, de los visualizadores. Entonces, crecemos en este proceso educativo visualizando el proyecto arquitectónico como el objeto en sí mismo, más no como parte de un entorno, y que esto trabaja que realmente trabaja en una correspondencia de dentro a afuera, pero de afuera hacia adentro, ¿no? Yo un tiempo, entre quinto o sexto ciclo, tuve la oportunidad de trabajar una pequeña temporada dentro de mis primeras experiencias laborales, como usualmente es haciendo levantamiento con tu wincha, ¿no? Y el arquitecto ya egresado en los 90, él nos contaba que, por ejemplo, justo ahorita como mencionaron sobre el tema de los plagios, ¿no? Que se les suele decir coloquialmente como planchar, como plagiar, como copiar. Él recuerdo que menciona esta palabra y menciona las revistas, ya que en los años 90 no había tanto el acceso al internet, a la computadora, entonces él menciona que a estos alumnos que plagiaban se les decían revisteros, ¿no? Y entonces la globalización y el avance de la tecnología ha permitido que ahora estos alumnos que optan por estas opciones de referentes ya no son llamados revisteros, sino son plancheros o que buscan sus referencias en Instagram. Usualmente, ¿no? Como menciona Oscar al inicio, el producir museos, ¿no? Creo que, o me he dado cuenta de que en cada cierto tiempo algo se pone de moda, ¿no? Ahora están de moda las regeneraciones urbanas, hace unos años estuvieron los centros de interpretación, los museos, también un tiempo se ponen de moda los hoteles 4 o 5 estrellas, ¿no? Mencionaron un poco sobre la crítica del arquitecto, y es que dentro de la formación del estudiante de arquitectura no parece formarse una actitud muy crítica. Creo, o bueno, creo que sí se ha notado que dentro de este círculo, porque creo que hay una diferencia muy grande en el términos de, digamos, reconocimiento y reputación de los arquitectos, el general de arquitectos CAP, que se dedican a hacer sus proyectos, que tienen sus oficinas, pero están muy en una posición diferente a los arquitectos ya reconocidos, estos arquitectos que salen siempre en redes, que ya son una especie de star architects locales, ¿no? Yo recuerdo cuando Isabel Romero lanza el libro sobre la siempre incipiente y confusa crítica de la arquitectura, ¿no? Aquí donde en la portada estaba este arquitecto que ahorita no recuerdo el nombre, pero sale con estos lentecitos, ¿no? Como a forma irónica. Quizá Oscar lo recuerda. Es más, yo tengo el libro en versión original y recuerdo que en este periodo el tema de la crítica fue bastante tocado. Entonces fue bonito porque como que hubieron posts, se empezaron por ahí, hubieron un par de concursos sobre la crítica, y sí, creo que aún no se rompe esta barrera del trastocar quizá, o el criticar, o que un colega reconocido critique a otro colega netamente en el ámbito de la obra, ¿no? Y nosotros al formarnos en ese entorno también crecemos con ese miedo del que una crítica netamente al proyecto ya pueda ser por falencias, o porque, bueno, dentro de la decisión para construir un proyecto de bien público, un equipamiento, también hay mucha burocracia, ¿no? Parte donde el arquitecto no tiene una decisión final, pero la cual voy a hacer una acotación al final de mi intervención. Sobre la aspiración del taller, la necesidad de la realidad y los primeros talleres de diseño. He notado que en algunas facultades, incluyendo la mía últimamente, hay una necesidad de mostrar un producto, y lo que tiene que ver con marketear a la escuela de arquitectura, a la formación la formación de alumnos que son grandes productores de cosas bonitas, cosas visualmente llamativas, ¿no? Se ven, por ejemplo, proyectos grandes de manzana, proyectos de escala distrital. Sin embargo, en estos casos, los alumnos, si bien han podido llevar unos primeros 2
o un curso de urbanismo, aún no han pasado la etapa formativa completa del área de urbanismo y aún no han llevado los cursos de investigación en urbanismo. Entonces, no hay un alcance de conocimiento para hacer una autocrítica en base, digamos, a bibliografía un poco más objetiva. Si bien está bien guiarnos de los ejemplos del primer mundo, porque son quienes siempre están dando la pauta, porque también tienen la tecnología, es humano, ¿no? El dejarnos llevar mucho por estos ejemplos visualmente bonitos hacen que dejemos de un lado la regionalización. Es por eso que muchos talleres de diseño se ven, no sé, este gran proyecto de vivienda, el Hábitat 69, por ejemplo, que en muchos talleres se replica, ¿no? Y, o sea, construir eso en Perú, aparte de que es un gasto enorme, no va con los entornos que tenemos en nuestra localidad, aún con la variedad de pisos ecológicos que tenemos y de entornos que tenemos, ¿no? Tomando también un poco lo que menciona Óscar Apaza sobre cuando mencionan quiénes son los referentes de algunos alumnos, algunos le dicen Le Corbusier, y eso también denota, digamos, el poco conocimiento histórico o a profundidad y objetivo que se puede tener en el transcurso de la carrera. Le Corbusier es un arquitecto que empieza pues, a la primera mitad del siglo XX, entonces hay ya más de medio siglo de desarrollo del modernismo, el posmodernismo y las arquitecturas contemporáneas, ¿no? Entonces ahí hay una falta de cultura crítica y de impulso en las mismas cátedras de incentivar la investigación a la arquitectura. Retomando el tema de Mireia, la compatibilidad del objetivo de taller con la malla al alcance de los cursos. Siento que estos últimos años al alumno se le está enfocando más en un productor técnico o un dibujante que pueda hacer renders, que pueda hacer bonitas imágenes, y usualmente estos son los primeros trabajos a los cuales uno accede como practicante, cosa que está muy bien, pero sin embargo es una forma de entrar muy directa al mercado laboral sin haber terminado una formación crítica, ¿no? La reflexión en sí misma, cómo soy terminando la carrera, qué he aprendido y cuál puede ser mi aporte en mi formación misma a un centro de trabajo o como un emprendedor o como alguien que se va a dedicar por sí mismo a la arquitectura como independiente, ¿no? Aquí lo menciono en el alumno arquitecto o productor de lo idílico, ¿no? Incluso ahora que se ha puesto de moda esto de la inteligencia artificial, también hace a algunos delirar con algunas imágenes objetivas. Para terminar, quisiera tocar el tema de los arquitectos y la política. Desde Fernando Belaúnde no tenemos, digamos, un arquitecto que haya tomado grandes decisiones en las intervenciones tanto de proyectos en ciudad, ¿no? Belaúnde impulsa bastante los proyectos de vivienda colectiva, por ahí también carreteras. Creo que la visión del estudiante de arquitectura ahora a mejorar la ciudad y el país, ¿no? Ya no va por el lado de ser el arquitecto político, sino va más por el lado, por lo mismo de la globalización y la premura por insertarse al ámbito laboral y querer destacar en su calidad productiva, ya no aspira al lado del arquitecto político, sino aspira al lado del Star Architect. En el caso del Plan Selva, por ejemplo, como lo menciona Óscar, es un proyecto bandera, ¿no? Es un muy buen proyecto, que por ahí puede tener sus cosas que se le pueden criticar, pero eso está bien, la crítica es necesaria. Pero creo que aún se debe incentivar sin hacer diferencias en la casa de estudios donde se venga, pero sí noto una falencia en la búsqueda de ser el arquitecto que incida directamente en el entorno de la toma de decisiones de los grandes proyectos que realmente van a mejorar nuestro entorno. Por el lado político, quisiera terminar mi reflexión. Si bien creo que todos los que podemos estar aquí vemos o nos vemos de cierta forma forzados a optar por por la segunda vía del ser productivo, porque tenemos un mercado que nos los exige. Si no sabes hacer bien render, tienes menos chances de competir laboralmente. Si no sabes hacer Lumion, si no sabes modelar rápido, ahora con el BIM, entonces imagínense pues, si un alumno
con un nivel promedio aceptable, aún no está a estos niveles top para competir en lo que es producir, va a tomar aún más lejana o va a ver aún más lejana la forma de incidir en el arquitecto político. Entonces, es un pequeño mensaje que quisiera despertar, tanto en todos los que están aquí, como bueno, también en mí mismo, que en algún momento me involucré en estos temas, ¿no? Ahora me veo un poco inmerso en el tema laboral, y pues bueno, por eso quería entrar aquí y recordar esta etapa que tuve y bueno, compartirla con todos. Esa ha sido toda mi intervención. Mi nombre es Enrique Castañeda y bueno, muchas gracias. Súper, Enrique, has dado unas buenas reflexiones sobre toda la conferencia. No sé si Mireia o Oscar quieren comentar algo al respecto. O sea, Lo último, no sé si lo último sí me queda bastante claro. Sí, ahora somos más, no sé, más máquinas que mentes creativas. O sea, producimos. Al final no nos damos cuenta que hemos hecho, o sea, que hemos producido. Y nos cansamos mentalmente y ya, la carrera de hecho sé que es agotadora. Eh, Añado, creo que otra reflexión es, bueno, en toda carrera, pero nadie nos enseña, nadie nos da estrategias para organizar, porque la planificación y todo esto es un tema ya que se va, pero sí lo sumo porque si tú quieres empezar con un proyecto independiente, como estudiante de arquitectura, o como egresado, como arquitecto, como profesional, como lo que fuese, necesitas equilibrio en tu vida. Y creo que lo conversé cierta vez con Arturo, porque el EA de Lima, o sea, esta escuela de arquitectura incentiva y me gustó bastante, lo felicito de hecho a esto, concursos, era la palabra concursos y también que Curso te con van curso. cursos, exacto. Sí, sí. Entonces, me gustó el proyecto, lo escuché, me pareció interesante, pero le dije justo a Arturo que no podía porque la universidad te consume y a veces no tengo el tiempo y también estoy en un colectivo ayudando, entonces siempre al final de todo, y tú te quieres involucrar, tener compromiso, entonces invierte mejor tus tiempos y, y creo que eso nunca se habla también de la parte de la salud mental y de la planificación en general, ¿no? Para toda tu vida, para aplicarla en cualquier ámbito. Mira, Oscar, ¿tú querías comentar algo antes de terminar? ¿Ahí, Oscar? Creo que se nos Bueno, desaparece. ya, ya. Dale. Ahí está. No, igual que mire, de hecho, mire, ahorita que he comentado eso, o sea, aparte de que ya me he dado cuenta de la amplitud de temas, Enrique ha dado algunos más, como dice Arturo, esto da para conversar horas de horas. Una crítica que siempre hacía, pero se me ha escapado ponerla o se nos ha escapado verla acá, es este tema de la salud mental en arquitectura y la terrible costumbre que hay en Sí, las facultades de replicar y de reafirmar esta dinámica de que mientras más amanezcas es mejor tu arquitectura, ¿no? Replicada por profesores, replicada por todo el sistema arquitectónico, en lugar de llamarte a la organización, a la vida saludable para un mejor quehacer arquitectónico, a mayor organización, te llaman a amanecerte, ¿no? Se lo he escuchado a profesores prácticamente como llamar a esto directamente como decirte, mientras más ojeras tengas, mejor es tu arquitectura, ¿no? Y creo que, en fin, muchísimos temas por conversar, Arturo. Sí, total, no, y ese es un tema que lo hemos visto bastante claro porque tenemos un curso que se llama Habilidades Blandas, que lo dan dos psicólogos, Mireia Ríos y Camilo Quintero. Mireia Ríos es de acá de Lima y Camilo Quintero de Medellín. En el curso de Habilidades Blandas se ve justamente esa cultura que hay en las universidades. Más trabajo, mejor tu arquitectura, o más tiempo, mejor dicho, más amanecidas, mejor tu arquitectura.
No es cierto, ¿no? Porque finalmente uno se vuelve, mientras más horas del día trabaja, pasando las 6, 8 horas, menos eficiente se es. Entonces puedes trabajar mucho, pero hacer lo mismo que en 6 horas, ¿no? Y esas cosas justamente las evidenciamos ahí en el curso. Pues es algo muy, muy, muy latente, o sea, que se ha visto mucho en la pandemia, porque justamente incluso hay estudios que mencionan que en la pandemia se empezó a trabajar más tiempo de lo normal, pero la efectividad se ha reducido. O sea, se trabaja más, pero se es menos efectivo. Lo que va justamente con el tema de trabajar más horas, en realidad no te hace más eficiente. Y bueno, entonces hay muchos temas más de los que hablar y aquí Enrique ha hecho muchos, muchos, muchos otros, pero ya se nos acaba el tiempo. Y bueno, los quiero invitar pues, de repente para conversar en otra oportunidad. De repente, yo ya estoy en Lima, por cierto, para los que quieran reunirse en Lima conmigo. Bueno, Oscar, qué lástima, pero tú ya estás allá en Estados Unidos. Pero bueno, no qué lástima, sino qué bonito que vayas para allá. Y te deseo todo lo mejor. Muchas gracias, Oscar y Mireia, por su participación aquí. Y bueno, son bienvenidos cuando quieran. Gracias, Arturo, a ti por la invitación. Es súper, súper bacán conversar esos temas. Y nada, gracias a todos también. Súper, súper. Walter, Gracias, Arturo. gracias. Ya estamos cerrando, Walter. Pero puedes escribirnos al WhatsApp si quieres y ahí conversamos. ¿O algo cortito? A ver, Walter, cuéntanos. A ver, algo cortito que les quisiera comentar. Bueno, yo ya tengo muchos años de arquitecto, yo he estudiado en la década de los 80, ¿no? Entonces, ¿cómo se aprendía la arquitectura por entonces, no? Bueno, casi por descubrimiento propio, ¿no? Los arquitectos simplemente siempre han sido unos guiadores, no había mucha bibliografía, habían revistas, libros, pero en idioma, pues, en inglés, en japonés, ¿no? Y algunos teníamos la opción de poder tener ese material, pero otros no. Entonces no había tampoco el mundo pues, que ahora de la informática, ¿no? Entonces hemos aprendido, digamos, con todo el esfuerzo necesario que hemos puesto nosotros como estudiantes, lógicamente bajo siempre las críticas y críticas, ¿no? De los arquitectos. A final de cuentas, ellos se convertían como nuestros clientes, ¿no? Que teníamos que diseñar como para servirles a ellos, ¿no? Entonces, así hemos aprendido la arquitectura y era en forma manual, pues, ¿no? Presentamos un proyecto de ciclo o de año, por entonces, el tercer año, por decir, 20 láminas, todas dibujadas a mano CAD, ¿no? Y todas con letrógrafo, con todo, ¿no? Incluso las texturas. Algunos sí podíamos comprar estas tipo sticker, otras las dibujábamos, ¿no? Entonces, y luego una maqueta, a veces era volumétrica o al detalle. En el caso, por decir, hicimos un proyecto en el tercer año en terminal terrestre, ¿no? Que es lo que hemos presentado y más una memoria descriptiva, más o menos del concepto arquitectónico, cómo se había diseñado, cómo no. Y bueno, así, y poco a poco también nos hemos ido introduciendo ya nosotros como arquitectos un poco antiguos al mundo de la informática, desde que apareció también, ¿no? Con el AutoCAD 10, que teníamos que saber bastante el inglés para teclear los comandos, y hemos ido poco a poco, ¿no? Entonces también adentrándonos al mundo de la informática y es cierto, ¿no? Lo que dicen que mucho revisteamos, ¿no? O sea, los alumnos también, ¿no? En algún momento he sido docente también universitario, entonces los alumnos revistean bastante y copian muchas formas y cosas, pero y ahora con que se puede utilizar el Sketch, el Revit un poco más real, o con el Rhinoceros, ¿no? Pero con el Sketch entonces hacen, pero el tema es pues cómo llevar este diseño al mundo de la construcción, ¿no? Ahí es el problema, los sistemas constructivos, ¿no? Y el gran defecto que siempre yo, en el caso yo vivo en Huancayo, de las universidades que están en Huancayo, la mayoría de docentes no lo toman la docencia, salvo que sean nombrados en la Universidad del Centro, el resto lo toma como un trabajo secundario, ¿no? No como una actividad principal, ¿no? Entonces, eso hace un poco que solamente
van a hacer críticas nomás, no preparan material, no ilustra al alumno, ¿no? Al alumno hay que ilustrarle también un proceso de diseño, muchos conceptos arquitectónicos y todo para que puedan enriquecer su conocimiento y su aprendizaje, y la enseñanza-aprendizaje debe ser interrelacionado con el alumno. Entonces, ahí es que donde hay un poco la dificultad, ¿no? Hay muchas universidades como la que ahora es la de la UTP, tiene muy buen material, ¿no?, que le da al docente, ¿no?, sus PPTs, pero ellos a veces he observado, porque tengo una hija estudiando también arquitectura, y abren y empiezan a leer el PPT y en algunos temas donde no entiendan, se las pasan nomás, ¿no? Entonces ahí es creo que un poco la deficiencia de, y bueno, pues se está tomando el enseñar en algunas universidades como un complemento a tu actividad principal, ¿no? Entonces por ahí es que el alumno a veces tampoco no aprende, porque al alumno hay que ilustrarle, hay que darle bastante material para que pueda, ¿no?, superar a los docentes, ¿no?, ser mejores que nosotros, ¿no? Entonces, bueno, la arquitectura se aprende, y otro de los temas que digo, siempre hemos tenido una discusión, ¿el arquitecto nace o se hace, no? Entonces, para mí, con lo que he podido ver como docente, ahora como padre de familia, bueno, el arquitecto nace, ¿no? Definitivamente tiene que tener ese bichito dentro para poder entrar en el mundo arquitectónico. La actividad proyectual, no todos creo que las dominamos así, ¿no? Y otros temas de ver esta actividad proyectual como los elementos arquitectónicos dentro del entorno y de la sociedad, ¿no? A veces no dominamos mucho el tema de gestión de territorio, ¿no? Entonces, en algunas universidades me enseñan eso, enseñan básicamente urbanismo y diseño urbano, pero no hay otros temas, ¿no? Eso era un poco lo que les quería comentar, y bueno, ya en una próxima oportunidad también estaré muy presente para poder compartir. Y los felicito, ¿eh? De veras que a esta Escuela de Arquitectura de Lima los felicito por hacer estos foros, seminarios que ilustran, y sería bueno invitar que participen más. Voy a tratar yo de involucrar de alguna manera a algunos jóvenes que estén estudiando y entren para ver, ¿no?, estos comentarios que son valiosísimos, Genial. valiosísimos por ustedes. Gracias, más bien. Genial, Walter, muchas gracias por tus comentarios, y así cerramos pues el seminario Aprender Arquitectura con esta última conferencia, aprender lo no enseñado. Así que bueno, Mireya, gracias, Oscar, y bueno, nos vemos la próxima. Chao.